Esto va a ser, Listo, ya está. muy bien, muchas gracias. Esto va a ser grabado y después va a ser subido a la página de la FICIP, al YouTube de la FICIP. Así que podemos iniciar y aquellos compañeros que se vayan sumando podrán recuperar el tiempo perdido pues, cuando se suba el video completo. Eh, bueno, queremos saludarlos y dar inicio a esta actividad que surgió inmediatamente después de conocido el resultado de las elecciones primarias presidenciales por parte de la coalición de izquierda y centroizquierda en Chile, donde resultó triunfante la candidata Janet Jara, candidata propuesta por el Partido Comunista, con el apoyo del Partido Acción Humanista y de la agrupación Izquierda Cristiana. Fue un triunfo bastante contundente, como todos ustedes saben, y surgieron diversas reacciones. Lo que nos interesa más sobre todo son las reacciones de parte de sectores de izquierdas progresistas de distintas partes de nuestra región especialmente. Así que por eso, a raíz del intercambio que tuvimos en un espacio común, dijimos que sería bueno hacer un primer intercambio para conocer de primera mano sobre las características del proceso político que está viviendo Chile y poder profundizar la comprensión de ese proceso. Eh, Así que queremos agradecer en primer lugar a la FICIP, a la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina, que dirige el compañero Julio Gambina, también a las compañeras y compañeros de la corriente política de izquierda de Argentina, que aceptó gustosa participar en esta conversación, los compañeros de Mendoza del Comité de Solidaridad Latinoamericana, y por supuesto a los compañeros Hugo Guzmán, periodista y director del periódico El Siglo, el histórico periodo del Partido Comunista Chileno, y ya el compañero Fernando Carmona, quien es economista y es el recientemente nombrado director del ICAL, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipcho. Eh, Buscando algún material, no para esta actividad, pero sí para otra que se va a hacer en el mes de septiembre, acá en Mendoza, relacionado con la fiesta patria de Chile, encontré de casualidad un folleto libro del año 1986 y que me sirvió para una prueba más del vínculo histórico que existe entre la FICIP y el ICAL. Este folleto tiene las intervenciones que hizo una delegación del ICAL en el año 1986 en un encuentro que se hizo en Uruguay. Año 1986, en Chile todavía estábamos en la dictadura y en plena lucha contra la dictadura fue el famoso año decisivo. Y ya existía el ICAL y fue creado en 1983 y viajó una delegación a presentar estas intervenciones a Uruguay. Y como había tantos problemas en Chile en ese momento, tanto para el funcionamiento público como para la posibilidad de impresión de algunos materiales, FICIP solidariamente se hizo cargo de la impresión de estas intervenciones. Y los dos temas que contienen creo que son de plena vigencia, de vigencia permanente, ya que son temas que, si bien van cambiando algunas de sus características, siempre se están discutiendo. Sobre la ofensiva popular, ¿quién la conduce? En ese momento recordemos que se estaba dando la lucha contra la dictadura en varios frentes y, y estaba toda la discusión acerca de quién conducía la ofensiva popular antidictatorial en ese momento. Y también los cambios en la estructura de clases, sobre los cambios que se había producido en el Chile
después de todo el proceso dictatorial, cómo se había desarrollado el capitalismo y qué cambio había habido en la estructura de clase. Más que profundizar sobre esos temas, sí lo quería mostrar como un ejemplo de la vinculación histórica entre FICIP e ICAL, que si bien ha sufrido altibajos y ha estado, por supuesto, afectada por todos los avatares políticos de los tiempos eh, de las últimas décadas, creo que es necesario revincularse y darle mayor sistematicidad, consistencia y profundidad a esa relación, así como a las otras instituciones, organizaciones de investigación, de formación que, que tienen los sectores de izquierda y los sectores del campo popular en nuestros países, no solo en Chile y en Argentina, sino también en los otros países de nuestra América. Creemos que es fundamental. Y hoy queremos conversar sobre la candidatura de Janet Jara, que resultó electa en esa elección primaria del 29 de junio, porque ella ya, si bien fue propuesta por el Partido Comunista, en estos momentos ya es la candidata oficial de la coalición de izquierda y centroizquierda que participó en esa primaria. Una coalición formada por el Frente Amplio, por los que se denomina el socialismo democrático, donde se agrupan el Partido Socialista, Partido por la Democracia y otros sectores de centro izquierda, y también el Frente Regionalista Verde Social y otros sectores políticos más. Creemos que es importante evaluar con la mayor cantidad de elementos posibles ese resultado de la elección, pero sobre todo el tremendo impacto que ha tenido una candidatura comunista en estos tiempos tan adversos para no solo para los comunistas, sino para la izquierda y el progresismo en general. Así que queremos agradecer a Hugo Guzmán, el director del Siglo, y a Fernando Carmona, director del ICAL, por su disposición a participar en este conversatorio y aportarnos algunos elementos. Vamos a, después de esta bienvenida a mi cargo, vamos a pedirle a Julio Gambina, director de la FICIP, para que nos haga una breve intervención y después vamos a dar la palabra a Hugo Guzmán y sucesivamente a Fernando Carmona para que nos aporten sus elementos de análisis sobre esta situación político que se ha generado en Chile y luego va a haber un espacio para que se hagan comentarios, se hagan preguntas con una duración de unos 2 o 3 minutos. Así que bueno, dejo con ustedes entonces a Julio Gambina. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, Germán. Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos, a todes. Un enorme placer estar con ustedes. En primer lugar, diría que aquellos que puedan prender la cámara, que lo hagan. Así nos vemos. Hay en este momento 21 compañeros, compañeras conectadas, lo que demuestra el interés en la actividad. Nosotros, como dijo Germán, vamos a grabar esta actividad para subirla. Hay mucho interés, no solo en Argentina, territorio donde actúa la FICIP, sino en toda América Latina, el Caribe y diría a nivel mundial, porque en estos tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad y de ofensiva de la ultraderecha, que haya una candidata comunista a presidente en Chile es toda una gran novedad y motivo de discusión. Discusión por derecha y discusión por izquierda. Y es para nosotros una tremenda satisfacción que tanto Hugo como Fernando hayan aceptado el convite rápidamente, porque hace
menos de 2 semanas del acontecimiento de la precandidatura, de la candidatura de Janet Jara a la presidencia para hacer este debate. Con Hugo hemos tenido el honor, diría yo, de mi parte, de compartir programa radial de El Siglo, intercambiando la preocupación nuestra y que en Chile era una preocupación por la ofensiva del gobierno de Javier Milei en la Argentina. Algo que parecía imposible para la Argentina, que muchos en América Latina y el Caribe lo veían como imposible, fue real. Con lo cual ahora la contracara es la posibilidad de una presidenta comunista. Yo sé que es una candidata a presidenta de una coalición más amplia, pero bueno, no deja de ser la candidata comunista. Y yo insisto, eso ha tenido impactos por derecha y por izquierda. Hay opiniones favorables y críticas por derecha y por izquierda. Y es fundamental poder discernir y discutir al respecto. Y a Fernando no tengo el gusto de conocerlo personalmente, así que también es un gustazo tenerlo con nosotros. Sobre todo, y hacía bien Germán en recuperar la historia conjunta de ICAL y de la FICIP. Podríamos decir que durante muchos años acá en la Argentina sentíamos que nuestra contraparte chilena era el ICAL y de hecho y hemos hecho muchas actividades conjuntas, entre muchas otras recuerdo las importantísimas actividades desplegadas en el año 93 a 20 años del golpe de Estado en Chile, que el ICAL organizó una actividad internacional muy importante para conmemorar tan trágico acontecimiento como fue el golpe de Estado de Chile, que es el inicio del ensayo de lo que luego vamos a conocer como neoliberalismo con Reagan, con Thatcher, y que se va a generalizar sobre todo con la caída de la Unión Soviética y la profunda transformación del este de Europa. Bueno, yo no quiero hacer muy larga la presentación. Para nosotros es un gusto enorme tenerlo a Hugo Guzmán y a Fernando Carmona con nosotros. Estamos muy interesados en escucharlos y en generar algún debate, que aparezcan las preguntas que sean necesarias, hasta las más incómodas, porque no es algo habitual que escuchemos que una candidata comunista pueda ser la próxima presidenta en Chile. Y es un tema que nos interesa porque cuando explotó la rebelión juvenil popular en Chile, mucho nos entusiasmamos y la realidad es que el gobierno presidido por Boric ha generado opiniones muy diversas sobre lo que acontece en Chile, lo que acontece en América Latina y el Caribe. Digamos, discutir en 2025 y la proyección de la temporalidad próxima, la posibilidad de un gobierno de coalición, como se dijo, de izquierda y centroizquierda, liderado por Janet Jara, una comunista, es un tema de muchos interrogantes. Así que quizás esta sea la primera reunión que hagamos y que necesitemos otras. Tenemos compañeros de distintas partes del país y de otros países de América Latina presente. Me consta la presencia de Julie Gómez Silva de Perú, así que le agradecemos a ella la presencia también. Compañeras y compañeros de Chile, y compañeros de distintas partes de la Argentina. Tenemos compañeros de la Patagonia, acá lo veo a Claudio, a Cristian y bueno, de algunos de Rosario, de la ciudad de Rosario, y vuelvo a insistir que sería deseable que los que están presentes enciendan las cámaras. Bueno, sin mucho más, agradecer la participación de todos ustedes y con mucho gusto escucharemos los invitados. Así que Germán, te cedo el micrófono a ti. Bueno, queremos comenzar entonces este intercambio con el compañero Hugo Guzmán, quien es periodista y director del periódico El Siglo, que próximamente vuelve con su edición impresa, según contaba ayer en el programa de Radio Nuevo Mundo, eh, de domingo a domingo, el compañero Hugo Guzmán. Así que estamos muy contentos porque
significa ampliar los brazos de ese periódico que cumple una función tan importante para llegar a sectores que habitualmente no están acostumbrados a conectarse a través de las redes para acceder a la información. Así que creo que recuperar la versión impresa del siglo es un paso adelante más para la izquierda y el Partido Comunista de Chile. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlas y saludarlos a todos y muy agradecidos de este espacio, este interés y que además siempre es importante que en América Latina estemos conectados y estemos intercambiando opiniones sobre lo que está ocurriendo con nuestros procesos sociales, políticos y podamos reflexionar en conjunto. Si quieres Bien, parto, bueno, sí, yo creo que básicamente como más como periodista es dar algunos elementos así de manera muy breve respecto a cómo se generó este escenario que estamos viviendo. Aquí en Chile las primarias son legales, están dentro del marco del servicio electoral del CERVEL y correspondía realizarla el 29 de junio y solo las fuerzas progresistas de izquierda, o centro izquierda, hicieron primarias para definir a su candidata a la presidencia. El caso de la derecha y la extrema derecha, que hoy presentan tres candidaturas, no hicieron primaria, o sea, no llegaron a un acuerdo para realizar ellos una primaria que definiera entre las tres candidaturas que tienen, haberse quedado con una. En estas primarias que fueron el 29 de junio, participó alrededor de 1,5 millones de electores. En esas primarias podían participar los militantes de los partidos que están en el conglomerado Unión por Chile, Unidad por Chile, y la gente que no fuese militante de ningún partido, ¿no? O dicho de otra manera, los que militan en partidos políticos que no están en esta coalición no podían votar. Del 1,5 millones, un poco más del 60% votó por Janet Jara, que era candidata del Partido Comunista, del Partido Acción Humanista y de la izquierda cristiana. Carolina Toá, que representaba los partidos de socialismo democrático, que hay básicamente Partido Socialdemócrata, de centro izquierda, obtuvo un poco más del 28%. Y después el candidato del Frente Amplio y el candidato de la Federación Regionalista Verde Social obtuvieron una menor votación. La verdad es que antes, como un mes, un poco más antes del 29 de junio, cuando se presentó Carolina Toa, que fue la primera que se presentó, ella era ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, siempre se le dio automáticamente como la favorita. Y durante muchas semanas era, como decimos aquí, no sé si en otros países usan el mismo término, era carrera corrida, ¿no? Después ya surgió la candidatura de Janet Jara, y la verdad que fue una candidatura que fue creciendo cuantitativamente y cualitativamente, tanto en lo que representaba ella políticamente, como también en su carisma, en el perfil que ella fue presentando. Una semana antes, más o menos, puede variar un poco, pero una semana o 2 semanas antes, ya prácticamente las encuestas y los análisis electorales indicaban que era muy probable que ganara Janet Jara. Los más escépticos decían que habría un empate o era muy estrecha la situación entre Janet Jara y Carolina Toa. Carolina Toa, bueno, estaba respaldada por 4 partidos, que son partidos muy representativos, que eran de la Concertación por la Democracia y además, aunque no participaban formalmente en la elección, la democracia cristiana, o por lo menos algunos sectores dirigentes, habían llamado a votar por Carolina Toa. Y ya los últimos días, yo les quiero decir que no voy a decir de qué periódico para respetar a mis colegas periodistas, pero
Yo el día viernes, el día jueves y el día viernes hablé con periodistas de diarios hegemónicos de aquí, y la verdad que yo me sorprendí porque los dos me dijeron, Hugo, Janet Jara va a arrasar. Y yo me sorprendí un poco, la verdad. Yo pensaba que ganaba, pero ellos me dijeron, no, va, como decimos aquí en Chile, le va a sacar la mugre a Carolina Toa. Que por cierto, a veces es bueno tener esos contactos con esos sectores porque están bien informados. Bueno, y eso ocurrió, o sea, eh, Janet Jara le ganó por 30 puntos a Carolina Toa. O sea, fue un triunfo avasallador. Para algunos sorpresivo, pero en definitiva avasallador. Porque incluso gente que pensaba, bueno, quizás Fernando cuando hablo podrá dar más elementos políticos, pero los análisis que habían, incluso la gente que pensaba que podía ganar Janet Jara, no se pensaba que le iba a ganar por 30 puntos. Ahí, claro, hay varios elementos que hablan de, bueno, cómo toda esa votación, su carisma, su personalidad, su forma de conectarse con la gente, cómo estuvieron las apariciones en la prensa, el no haber entrado a un tono confrontacional con los otros candidatos, sobre todo con Karina Toa, eh, le habría capitalizado votación a Janet Jara. Y además es que hubo sectores de socialismo democrático, y particularmente el Partido Socialista, eso está comprobado, que nunca estuvieron contentos con la candidatura de Carolina Toa, que ella es militante del Partido por la Democracia, del PPD. Y, y lo que se ha llamado un mundo allendista está claro de que votó por Janet Jara, aunque hayan sido militantes del conglomerado socialismo democrático. Y también se ha dicho que quizá algunos militantes del Frente Amplio, a pesar de que tenían un candidato, también se habrían inclinado por Janet. Y básicamente los datos que por lo menos hemos conocido como periodistas es que ella además tuvo mucha llegada en el sector de los jóvenes, de mujeres y en sectores populares. En Chile tenemos alrededor de 350 y tantos comunas. Fernando me puede corregir, pero bueno, el tema es que Janet Jara ganó en 330 comunas. Carolina Toa ganó en 6 comunas. Se darán cuenta la diferencia, ¿no? Y además ganó en 6 comunas que son del conocido barrio Alto de Santiago. Entonces, dentro del socialismo democrático, incluso los balances que han hecho estaban un poco sorprendidos porque ni siquiera sacó votación o ganó en región, en comuna, donde las fuerzas socialdemócratas son o de centro izquierda siempre tradicionalmente han tenido mucha votación. Y se ha destacado también, se ha relevado que aquí hubo un trabajo muy tesonero, muy masivo, muy esforzado del partido, de la militancia del Partido Comunista. Aquí la verdad es que la base del Partido Comunista salió a hacer campaña. Eso se ha dicho que fue muy gravitante. La militancia, la base de los comunistas estuvieron en los lugares de transporte, en el metro, en las plazas, en los espacios públicos, promoviendo la candidatura de Janet Jara, incluso, como les decía al inicio, cuando todo el mundo pensaba, o casi todo el mundo pensaba, que Carolina Toá iba a ser la electa, ¿no? Eso influyó mucho, porque a mí me tocó ver en varios, a veces porque iba a verlo, otras veces porque me tocaba de casualidad, pero uno salía del metro o caminaba por ciertos barrios y veía a los comunistas, incluso hablando con la gente. Y para mí como periodista fíjense que fue el primer termómetro, porque yo le preguntaba a los militantes comunistas y me decían, sí, hay gente que nos critica, hay gente que no nos hace caso, pero hay mucha gente que nos dice es nuestra candidata, ella ha hecho mucho por nosotros, no, ella se ve que es del pueblo, y para mí por lo menos fue el primer indicador que las cosas podían ir bien. Y eso, bueno, se ratificó, ¿no? En la votación que ella obtuvo.
Y con eso, bueno, quedó consagrado que, como ustedes lo han dicho, hoy día la candidata de las fuerzas de izquierda y centroizquierda en Chile va a ser Janet Jara, que es militante del Partido Comunista, que es un hecho histórico, han dicho, un hecho inédito, y que claro, no sé si Julio o los Germán hacían alusión de eso, bueno, te genera un montón de análisis, de controversia, para lo cual somos hartos buenos en la izquierda, ¿eh? Porque no perdemos esa costumbre hasta cuando nos va bien, ¿no? Hasta cuando nos va bien le empezamos a buscar por dónde andan los problemitas, etc. Pero bueno, es un hecho que obviamente además ha removido el escenario político chileno, realmente lo ha removido. Yo lo voy a decir de una manera quizás muy ligera, pero quizás con Carolina todas las cosas habrían sido un poco más quietitas, ¿no? Taza de leche, bueno. Pero esto obviamente entra, yo diría positivamente, a remover, a remecer un poco el escenario político. Y yo no sé si Fernando irá a coincidir conmigo, pero además esto tiene que ver con que, bueno, y Fernando lo dijo en una entrevista que le hicimos en el siglo, Janet Jara ha roto esto del miedo de una candidatura o una posibilidad comunista. Y básicamente tiene que ver que porque la gente, el pueblo, el electorado, más allá de los que participan en la primaria, la están viendo como una opción, ¿no? La están viendo como una posibilidad de que ella pueda ser presidenta. Y termino con esto, y bueno, también porque hay una buena evaluación de su desempeño como ministro del Trabajo. Ella llevó adelante una reforma previsional acotada, no fue todo lo que se quería, logró también, ella estuvo a la cabeza en Chile se aprobó la ley de las 40 horas de jornada semanal, salió aquí una ley que ahora regula o hay una legislación respecto al abuso laboral que protege a las mujeres, a las trabajadoras y a los trabajadores. Ella, desde el Ministerio del Trabajo también se logró un avance notable en, en la cantidad del salario mínimo. Y aquí lo que decía Julio, bueno, si uno se pone en posiciones de izquierda, pues es lo que yo decía, que es una costumbre. Todo el mundo puede criticar que la reforma previsional no fue lo que fue, que el salario mínimo podría ser más alto, que las 40 horas no se están cumpliendo, sí es cierto. Pero aquí nosotros no tuvimos un triunfo revolucionario popular, ¿no? Estos son avances dentro de las características que hay en nuestro país y de lo que está logrando la izquierda y el progresismo para ir avanzando. Pero ese análisis, en eso no entran los trabajadores. El trabajador le subió mucho el salario mínimo, el trabajador, las pensionadas y los pensionados van a tener una mejor pensión, ahora están las 40 horas, o sea, se generó, y le voy a decir que además, en el caso de esta ley de los abusos laborales, bueno, creo que hasta en un momento hasta colapsó la Dirección del Trabajo por las denuncias que había. O sea, mejoraron las condiciones y la gente lo valora, y además en condiciones en que el oficialismo no tenía mayoría en el Congreso. Y eso también la gente lo ha valorado. Una de las cosas, uno de los atributos que se le señala a Janet Jara es que tuvo la capacidad de dialogar y de llegar a entendimientos con la oposición, para tratar de sacar esto, ¿no? De poder lograr estos avances que se han producido. Eso también ha repercutido en la gente y ha demostrado que, bueno, ella siendo comunista, tiene esa capacidad de diálogo y tiene esa posibilidad esa capacidad de poder llegar a algunos acuerdos para sacar adelante proyectos de ley. Eso es lo que yo podría decir así como información muy general de cómo hemos llegado, me parece con algunos elementos importantes, cómo hemos llegado a este escenario. Terminaría diciendo que esto fue el 29 de junio, estamos a 14 de julio, y en este momento en todas las encuestas, Janet Jara está saliendo primero. Y le quiero decir que las empresas encuestadoras en este país no hay ninguna que sea progresista de izquierda.
o por lo menos que los dueños sean gente de izquierda o del progreso. En todo está saliendo primero. Así es. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, ya después de la palabra de Fernando Carmona, vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Así que le pedimos que vayan anotando lo que quieran plantear. Fernando Carmona, bueno, economista y director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchuk, del ICAL. Así que queremos que nos diga algunas palabras, sobre todo la vinculación que tiene esta candidatura, la figura y el accionar de Janet Jara eh, con la política, la línea política y la táctica y estrategia del Partido Comunista en la política chilena. Buenas tardes, Fernando. Estás muteado. Eso, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy director de ICAL y además miembro del Comité Central del Partido Comunista. Y eso es importante porque esta fue una campaña que se diseñó en el Comité Central del Partido Comunista. Eh, Tanto la decisión de la candidatura la tomó el Comité Central. eh, la definición del programa de gobierno la hace el Comité Central del Partido de manera colectiva. Tuvimos dos o tres sesiones de discusión de los primeros, de los énfasis programáticos. Eh, Asimismo, la definición de la estrategia con la cual íbamos a enfrentar la campaña la hace el Comité Central del Partido Comunista. Y yo diría que después la parte principal, tanto desde el punto de vista de las ideas, se le encarga al equipo de ICAL. A mí me tocó ser el jefe de programa de la candidatura, pero asimismo fue el partido en sus direcciones comunales y regionales las que se llevó la tarea más pesada de tanto el desarrollo de la campaña en las calles como también en redes sociales. Entonces, si bien aquí tuvimos muchas personas independientes que aportaron, que fueron clave en la candidatura, se juntan después los partidos de Acción Humanista y Izquierda Cristiana se suman a la candidatura una vez ya levantada. Hubo una acción bastante decidida desde el punto de vista colectivo en las formas que se da el Partido Comunista de Chile históricamente. Entonces, yo diría que esta es una estrategia que se desarrolla desde el accionar colectivo del Partido Comunista de Chile. Y eso no es nuevo porque ya habíamos desarrollado, o sea, ya teníamos la experiencia de haber hecho lo mismo con la candidatura de Daniel Jadot, sin el mismo éxito. Y también habíamos participado ya en las candidaturas de Guiller y de Bachelet, dos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros hemos ido generando capacidades propias de manera consecutiva en el tiempo, en la participación en distintas candidaturas de gobierno, con más o menos éxito. Bachelet llegó al gobierno, Guillermo no, Jadwe no, Boric sí, y ahora estamos en la candidatura de Janet Jara. Y hemos logrado sostener o desarrollar esta candidatura primaria con el aprendizaje que hemos hecho desde el año, yo diría desde el año 2013 en adelante. Eh, entonces, esta candidatura explicita las capacidades del Partido Comunista desde el punto de vista del aprendizaje que hemos hecho de los procesos electorales, pero también de los procesos sociales. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera dejar como súper claro. O sea, que nosotros no le achuntamos a esto, ni tampoco fue que tuvimos justo la mejor candidata en el momento oportuno. Nosotros llevamos muchos años trabajando para poder conseguir este resultado. Entonces, y ese es un trabajo que lo hemos hecho
en los marcos de nuestras normas legislativas de organización y bajo las bases teóricas que nos sustentan desde siempre. Entonces, yo que eso que lo quiero relevar porque eh, tiene el valor de lo colectivo, que nosotros le damos mucho valor en el Partido Comunista Chileno, y porque esto fue una candidatura que colectivamente tuvo que resolver varias cosas. Yo les puedo contar más o menos cómo la resolvimos, después ustedes me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Lo primero que tuvimos que resolver fue la candidatura. El escenario era bastante adverso. ¿En qué sentido? En que la candidatura de Carolina Toá había salido muy respaldada por el presidente de la República. Marcaban la encuesta el doble o el triple que lo que marcábamos nosotros. Y además lograba juntar un sector que históricamente había tenido un buen desempeño en elecciones en Chile, que es ahora se la conoce como socialismo democrático, en su momento se la conoció como la Concertación, eh, que tenía además una mayoría en alcaldes y una mayoría en concejales por sobre nosotros, así como una mayoría en parlamentarios y una mayoría tanto en diputados como en senadores. Entonces era una fuerza política que tenía más representación política también. Asimismo, tenía una mayor representación dentro del gobierno cuando uno sumaba al socialismo democrático por sobre el Partido Comunista, en términos de ministros y subsecretarios, y ministras y subsecretarias. Y nosotros, y además se sumaba la situación de que se iba a haber un candidato al Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido relativamente nuevo, pero que ocupa un nicho muy similar al que ocupa el Partido Comunista. Comparte algunas miradas, no todas, pero sí algunas miradas y valores con nosotros. Por lo tanto, significaba no solo competir con la coalición más grande o que agrupaba una mayor cantidad de diputados, diputadas, senadores, senadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, sino que además implicaba que teníamos que dividir nuestro votante con el Frente Amplio. Entonces, era una situación bien adversa a principios de marzo, empezando la candidatura, y eso lo daba cuenta a distintas. Por lo tanto, la primera definición que tuvimos que hacer fue elegir muy bien el candidato o candidata que íbamos a llevar. Hubieron varios nombres en discusión, y lo que hace que nosotros nos decantemos como partido por Janet es básicamente la trayectoria que ella traía como ministra de gobierno, donde había levantado el salario mínimo, que tenemos un aumento de salario mínimo bastante histórico en Chile. Creo, por lo que me han dicho, hemos pasado a ser la economía o el país que paga el salario mínimo más alto en Latinoamérica. Incorporamos una ley de 40 horas que fue disminuyendo la jornada de 45 a 44 y así sucesivamente hasta llegar a 40 horas en el futuro. Generamos una ley sobre acoso en el trabajo, que es la ley Carin, y se generó dentro del sistema de pensiones chileno un espacio para la seguridad social, un sistema solidario. Entonces, todas esas eran demandas bastante, como que conectaban mucho con la idea de disputa en lo que uno podría decir como tradicionalmente el eje capital-trabajo. Y por lo tanto representaban muy bien lo que nosotros como comunistas hemos ido levantando, que son y lo que hemos levantado históricamente, que es la convicción de que el sujeto principal de los cambios son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, desde esa mirada, lo primero es que tenemos una candidata que representa muy bien la idea y sincroniza muy bien con las ideas del Partido Comunista y pone de relieve el mundo del trabajo como uno de los momentos, o digamos, un espacio principal de la disputa social en Chile. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo es que definimos un programa de gobierno, y este programa de gobierno nosotros tuvimos que aprender mucho del el momento donde se presentan los plebiscitos constitucionales en Chile. El plebiscito constitucional que nosotros perdimos el 4 de septiembre del 2022, una de las razones por las que los perdimos, por lo menos en mi opinión, puede ser controversial, es que apostamos por hacer muchos cambios muy rápido
y todo al mismo tiempo en la sociedad chilena, y eso tuvo una muy mala acogida por la sociedad. Pero además, dentro del texto constituyente que se pierde, había muchas, digamos, demandas que no eran demandas de la sociedad, sino que eran más bien, yo diría, como vanguardistas, ¿no? O sea, como o sea, sin ser malas propuestas, de hecho eran muy buenas, no tenían apoyo social, nadie las había pedido nunca. Eh, por ejemplo, en términos de vivienda, en Chile siempre hemos hablado de la vivienda propia como demanda desde los allegados y las juntas de vecinos. Y el proyecto constitucional venía con esta idea europea muy de avanzada, diría yo, que el arriendo a precio justo, pero que no implica la propiedad de la vivienda, sino que tiene esta idea de que uno va transitando de vivienda en la medida eh, que mi familia crece o decrece. Es algo mucho más justo probablemente que la vivienda propia, pero que es algo por lo cual ningún poblador en Chile se ha movilizado nunca. Entonces, si bien el texto constitucional era muy avanzado, no representaba fielmente las demandas sociales que se produjeron en el estallido social. Y por lo tanto, eh, se rechazó finalmente, ¿no? Vaya a ser el resultado. Entonces, cuando nosotros armamos el programa, aprendimos eso. Lo que tratamos de hacer es reflejar las demandas de la sociedad, no las que a nosotros nos parecen que debieran ser las demandas de la sociedad, sino que las demandas de la sociedad. Y eso implica, no solo, por ejemplo, en el caso de la propuesta salario vital que recoge la candidata, que es una propuesta que hace la Central Unitaria de Trabajadores el 1 de mayo. Entonces, se recoge una propuesta directamente del movimiento sindical. La propuesta de 360.000 viviendas nuevas se recoge desde los movimientos de allegados directamente. Hay otras propuestas que quizás vienen más de un debate que nosotros hemos ido logrando hacer en otros círculos eh, de académicos y especialistas o por nuestra misma participación en el gobierno, pero siempre pensando en cómo conectan socialmente. Entonces, también logramos hacer un programa de gobierno que de alguna manera logra interpelar con medidas concretas de 4 años, o sea, que se pueden hacer en 4 años y que son de avanzada a la sociedad chilena, y no nos meten en estos desafíos que quizás son propuestas muy justas, pero que son programas más de largo plazo. Entonces, de alguna manera, evitamos irnos a hacer los programas de largo plazo y desarrollamos las críticas eh, y las propuestas o las solucionáticas a los problemas que se nos van presentando a la sociedad chilena, eh, pensando en estos 4 años que tenemos que gobernar, pensando en lo que podemos hacer y cuáles de esas cosas que podemos hacer podrían generar transformaciones más profundas dentro de la sociedad chilena. Entonces, así generamos un programa de gobierno que tuvo alto impacto, diría yo, o que logra impactar socialmente. Lo tercero es que tuvimos que hacer un análisis porque en Chile entraron a votar 6 millones de personas de manera obligatoria. Cuando sale el gobierno de Boric, estas personas podían no ir a votar, porque el voto era voluntario. Entre medio el voto se vuelve obligatorio y entran 6 millones de personas a votar. Y eso nos obliga a salirnos de pensar la política solo en el eje izquierda-derecha y tenemos que empezar a pensar en los ejes arriba-abajo, ¿no? O sea, pueblo-élite. Y eso que implica que también el mensaje lo modulamos pensando en esta idea arriba-abajo. La candidata siempre planteó su extracción social de clase muy claramente. Ella viene de una de las poblaciones más pobres de Chile, un Cortijo, y se fue desarrollando académicamente en función de sus estudios hasta alcanzar hoy día la posibilidad de ser presidenta de Chile. Entonces, esta idea de clivaje entre aquellos que vienen de abajo y aquellos que están arriba, esta idea, yo le llamo arriba-abajo, entiendo que también se puede llamar pueblo elite, ordenó la candidatura. Por lo tanto, los discursos que tenía la candidatura se ordenaban en este clivaje y no en el clivaje izquierda-derecha. ¿Ya?
Y finalmente logramos identificar, entonces eso ordenó toda la campaña, ¿no? O sea, como desde dónde hablamos, hacia quién interpelamos y a qué queremos representar. Y finalmente logramos identificar cuáles son aquellas personas que nosotros entendíamos que eran los que estaban en disputa. Que como les decía al principio, disputábamos con el Frente Amplio un nicho similar. Entonces logramos entender que lo que teníamos que disputar eran los jóvenes, mujeres de sectores populares. Esos son como los tres grupos que teníamos que disputar. Y la combinación de esos tres grupos. Entonces teníamos mujeres jóvenes, que es un nicho que era muy del Frente Amplio, que nosotros lo logramos disputar exitosamente. Jóvenes populares, que era también un nicho del Frente Amplio, que lo logramos disputar exitosamente. Y yo diría que sectores populares en general, que se lo disputamos a Carolina Toa. ¿Eso qué significó? Que en el inicio de la campaña teníamos tres candidaturas y nosotros a la mitad de la campaña logramos disputar exitosamente este nicho común que teníamos con el Frente Amplio y ganar, y rápidamente ganar ese nicho. Entonces, allá la campaña dura 2 meses, al final del primer mes nosotros ya éramos la segunda fuerza competitiva y ahí se había derrumbado la candidatura del Frente Amplio a favor nuestro y nosotros teníamos las mediciones para saber que esos grupos de la población se habían ido con nosotros. Eso fue porque dirigimos la campaña hacia allá. Y ahí hay mensajes, fotos, videos, que son una serie de cuestiones en redes sociales y de campaña. Y después nos quedó disputar directamente con Carolina Toá. Y yo creo que ella cometió un error de estrategia muy importante. Y es que se fue a buscar un electorado hacia la derecha, eh, peleando fuertemente o recriminando fuertemente a aquellos que habíamos estado en el estallido social o apoyábamos el estallido social. eh, Fue a buscar gente que fue a rechazar el texto constitucional. Y entonces eso que hizo que el espacio que ella tenía, que podría haber tenido dentro de la izquierda o centro izquierda, que votó a prueba en el texto constitucional y tenía una valoración positiva del estallido social, que era huérfano de esa candidatura. Y como nosotros éramos la candidatura izquierda más fuerte entre el Frente Amplio y eh, nosotros logramos, como de alguna manera ella abandonó ese espacio, nosotros logramos ocupar. Y ya cuando ocupamos ese espacio que le pertenecía a ella, pero básicamente porque lo abandonó, eh, pasamos y logramos el triunfo que tenemos. Entonces, yo diría que, claro, aquí en triunfo hay cosas que nosotros fueron decisiones que tomamos, que no salieron bien, disputas que dimos que podríamos haber perdido, pero también hay errores significativos de las otras candidaturas que nos permitieron avanzar hacia personas o hacia votantes que de alguna manera quedaron huérfanos porque la misma candidatura lo abandonó. Entonces, ese es un resumen. Yo diría, podríamos hablar más rato de esto, pero entiendo que quieren hacer preguntas y ya llevar todo el rato hablando. Y lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Fernando. Hay varios factores interesantes que han aportado para tratar de comprender cómo funcionó esto de la proclamación de la candidatura de Janet Jara, su triunfo electoral y ahora su reprogramación como candidata de la coalición de izquierda y centroizquierda en Chile. Un hecho inédito para una candidata proveniente del Partido Comunista. Recordemos que en la historia de Chile solamente ha habido 4 veces candidatos provenientes del Partido Comunista. Y creo que esta es la primera vez en que es una candidata del Partido Comunista que encabeza una coalición de fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda, ya que las anteriores candidaturas fueron básicamente candidatos del Partido Comunista y con un círculo de alianzas muy restringido. Eh, la primera fue Luis Emilio Recabar, en principio del siglo XX, después
Elías Laferte en los años 30 del siglo pasado, y después la de Gladys Marín en 1999. Así que esta es la cuarta candidatura comunista y creo que es la primera de un círculo de una coalición que abarca mucho más allá que el Partido Comunista o los sectores más de izquierda de la política chilena. Así que bueno, queda abierto entonces el momento para que hagamos comentarios, dudas, planteemos preguntas, interrogantes, que por supuesto Bueno, ahí estoy levantando la mano, Germán, para comentarles a todos que abajo en la plataforma dice reaccionar. Ahí está, ahí pueden poner, levantar la mano para para hacer. plantear las dudas y las preguntas. Exacto, así que simplemente para disparar un debate, hago yo la primera pregunta. Bueno, primero agradecer los comentarios. Nosotros acá en la Argentina nos resulta útil que nos explicaran el proceso de la elección interna e incluso más allá de la interna de la izquierda, porque no hubo en los sectores de la derecha. Y es interesante. Creo que Fernando detalló las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el programa. Bueno, ese es un tema de interés para discutir. Él ha puesto el tema de un programa posible para los 4 años. Bueno, ese es un tema interesante para debatir cuál es el límite de lo posible, digamos, cómo se encuentra ese fenómeno. Él decía, no tanto lo que queremos, sino lo que está en la sociedad, y dio el ejemplo de la vivienda. A mí me gustaría preguntarle a Fernando o a Hugo si tienen otros ejemplos de lo que era programa tradicional del Partido Comunista o de la izquierda en general en Chile y cómo lo resignan en función de lo que ven. Así como hubo el ejemplo de la vivienda, ¿qué otro ejemplo hay? Y la segunda pregunta que quiero hacerles es que si bien nos hemos concentrado en la interna de la coalición de gobierno, bueno, ahora el escenario que se viene. Las elecciones son en noviembre próximo, 16 de noviembre de este año, la primera vuelta. Y mirando las encuestas, lo dijo Hugo, encabeza Janet Jara con el 29%, una última encuesta que yo estuve mirando, pero muy cerquita está Kast con el 27% y Matei con el 14%. Pero claro, hay segunda vuelta y en la segunda vuelta lo que aparecen en las encuestas es cualquiera de los que entre a segunda vuelta, sea Kast o Matei. Kast recogería el 47% contra el 36% de Janet Jara, es decir, que un escaso crecimiento de Janet Jara. Y en el caso que sea Matei, dan 42% para Matei y también un poquito más para Janet Jara, 37%. O sea que en segunda vuelta estaría favoreciéndose la ultraderecha, la derecha. Pregunta entonces, entendiendo en el poco tiempo y entendiendo la estrategia que se dio, que se dieron en la interna, bueno, ¿qué cambios está ocurriendo ahora en el debate con la sociedad hacia la elección definitiva? Y eso solo para animar que haya otras preguntas de otros compañeros o compañeras. Y si no saben poner la manito de la aplicación, levanten la mano o abran el micrófono. Sugiero, Germán, si estás de acuerdo. Sí, está bien. Así que si hay más preguntas, podemos hacerlas todas en este momento y ya que después se haga una ronda de cierre o vamos respondiendo a esta mientras surgen otras inquietudes. Como no veo nada levantado, yo pienso que vamos a darle la palabra para que vayan respondiendo
estas preguntas que ha planteado Julio. Ya, ¿me respondo? Sí, Ya. Ya. ¿Qué es lo primero que, como, cuál es el límite, claro, cuál es, cuando nosotros decíamos que teníamos que pensar en un programa de 4 años, en lo concreto, no estamos pensando en no traspasar los límites de lo posible, sino que entendemos que no podemos empujar todos los límites al mismo tiempo en todas partes, ¿ya? O sea, y por lo tanto tenemos que elegir. O sea, ¿por qué? Porque siempre está esta situación en que viene la sociedad civil o también nuestros compañeros y compañeras de las distintas organizaciones sociales y nos presentan ideas que son muy deseables, pero que si yo las pongo todas juntas en un programa, pareciera como que voy a cambiar todas las cosas que ocurren en la sociedad al mismo tiempo. Y lo que nos ocurrió a nosotros en el contexto del plebiscito es que la sociedad no lograba, cuando miraba los cambios que se proponían, parecía como que iba a vivir en otro país al día siguiente. Y eso generó mucho vértigo con la izquierda. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer es definir qué cambios son los que más se demandan en la sociedad chilena y sobre eso hacer las propuestas más concretas posibles. Por ejemplo, hoy día nosotros en el mundo laboral es que es donde tenemos quizá los mayores avances de este gobierno y la mayor valoración de la sociedad. Cuando la sociedad, uno le pregunta qué es lo que más valora, valora los salarios mínimos, las 40 horas, bueno, son puras, las pensiones, que son puros cambios en el mundo del trabajo. Entonces, ¿dónde pusimos un acento? En la creación de la ramal en Chile, de la negociación ramal, y el otro acento lo pusimos en el aumento del salario mínimo, que hoy día está en 500.000 pesos a 750.000 pesos, y lo denotamos como salario vital, que es no un salario mínimo para entrar al mercado laboral, y nos salimos de esa definición y le dijimos salario vital, que es el salario que necesita una familia para vivir fuera de la pobreza. Entonces, primero lo significamos el salario mínimo, porque es lo mismo, al final va a funcionar como un salario mínimo. Y además nos propusimos una meta que es bastante ambiciosa y que es bastante criticada por lo mismo dentro de la sociedad chilena, por los economistas más ortodoxos. Entonces, no es que no estemos empujando los límites, es que estamos empujando algunos límites. ¿Cuáles son los que son más requeridos por la sociedad chilena? Lo mismo nos pasa con el tema de las viviendas, que nosotros tenemos lo que podríamos llamar una crisis de vivienda. Tenemos 360.000 familias que viven o de allegado o en campamento, y entendemos que una primera como incorporación a la ciudadanía tiene que ver con dónde puedo vivir en condiciones dignas. Entonces, pusimos el foco en las 360.000. Otro foco que pusimos fue en la salud. Nosotros hoy día tenemos algo así como un poquito más de 1 millón de atenciones en listas de espera. Son distintas atenciones, algunas más graves o más urgentes que otras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Y también que tiene un poco que ver con los niveles de migración que tenemos, es que tenemos saturados algunos servicios de salud, por lo tanto no se pueden entregar todas las prestaciones que se requieren en el tiempo que se requieren. Entonces pusimos el acento dentro del programa en terminar con las listas de espera, y eso implica que tenemos que buscar tanto soluciones administrativas o de reordenamiento de los servicios, aumento de horarios de atención, pero también soluciones desde el punto de vista de aumento de los recursos en salud, que no es algo fácil porque tenemos un presupuesto bien disminuido, pero vamos a empujar a él para tener esta salud. Y yo diría que otra cosa que sucede dentro de la campaña es que nosotros tenemos un sistema de ferrocarriles que funciona desde Santiago al sur de Chile y no hacia todo el sur de Chile, digamos hasta el sur de Chile. Entonces, nosotros detectamos la necesidad de una mayor conexión de las regiones al norte de Santiago. Por lo tanto, propusimos el tren al norte, que es algo que tuvo mucho
mucha acogida por las regiones que están al norte de Chile, porque permite generar la conectividad, no solo física, sino también simbólica del territorio. Y eso también se replicó en compromisos de mejoramiento en sistemas de transporte urbano en las regiones de Valparaíso y Concepción, que son las dos megaciudades o las dos ciudades más grandes después de Santiago. Entonces, Santiago es la ciudad principal y después las dos grandes ciudades, Concepción y... Pero Concepción no solo la ciudad, sino como todo el Gran Concepción. Y Valparaíso, que también es el puerto y ciudad principal. Entonces ahí también se generan compromisos de transporte. Entonces esos espacios, eh, ¿y por qué se generan los compromisos de transporte? Porque escuchamos nuevamente a la ciudadanía. Entonces, claro, uno podría decir, ¿hay más espacios donde yo pudiera empujar y que sería justo que yo hiciera esas transformaciones estructurales? Sí. ¿Son suficientemente demandadas por la sociedad chilena? Probablemente no más que esto. Entonces, y como nosotros estamos pensando que esto, o sea, el Partido Comunista de Chile tiene 113 años, entonces nosotros tendemos a pensar, de hecho nosotros discutimos un programa de gobierno y un programa de partido. El programa de partido está pensado a mayor tiempo, a 20 años, qué sé yo. Entonces, efectivamente, no es que nosotros abandonemos la perspectiva histórica, sino que entendemos que el programa de gobierno no es el programa estratégico del Partido Comunista, no pueden ser lo mismo. Entonces, lo que hacemos es avanzar, por ejemplo, cuando planteamos el desafío de la ramal en Chile, es un cambio estructural que debiera posibilitarnos desarrollar las luchas desde el punto de vista del mundo sindical y las transformaciones en el mundo del trabajo, que para nosotros son centrales, de mejor manera. Entonces, si avanzamos con la ramal en este gobierno, es un cambio suficiente en el marco de las transformaciones que nosotros creemos que tiene que tener el país. Eh, pero, por ejemplo, lo que no nos vamos a proponer en esta pasada es cambiar la constitución, que no tenemos las condiciones para cambiar toda la constitución chilena, porque eso ya lo tratamos de hacer dos veces y no resultó. Y sería súper justo cambiar la constitución en Chile, pero no están las condiciones ni sociales, porque la ciudadanía no lo demanda y finalmente uno tiene que también guiarse por lo que nos dicen los movimientos sociales, y no nos dan los 4 años. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que hay que hacer un ejercicio de realidad sin abandonar lo que queremos hacer cambios más allá de lo posible, pero hay un ejercicio de realidad, y también que nosotros diferenciamos el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Y no abandonamos el largo plazo, solo que no vamos a disputar con el largo plazo una carrera que esté 4 años. Y la otra pregunta, sobre cómo nos va a ir en la primera vuelta. Mira, las encuestas están cambiando todo el tiempo. Hoy día salió una, o ayer, la Academ, donde entre Kaiser, o sea, entre Kass y Jara, gana Kass, pero por 2 o 3 puntos, y entre Matei y Jara gana Matei. O sea, perdón, gana Jara por 1 o 2 puntos. Entonces, ya estamos en posición de liderar la primera vuelta, o sea, la estamos ganando la primera vuelta. Y consultados sobre la segunda vuelta, estamos en un empate técnico. Y eso hace 3 semanas no era así. Entonces, lo que nosotros vemos es que la estrategia sigue rindiendo fruto y por otro lado, y eso también va a depender de cómo se comporten ellos en el futuro, las estrategias de la derecha se están hundiendo. Entonces, ellos han hecho carreras presidenciales muy largas. Matei se lanzó de candidata presidencial hace más de un año, casi más o menos lo mismo. Entonces, ha sido tan larga su carrera presidencial que hoy día están medio agotados. Ahora, capaz que yo me equivoco y terminen ganando ellos, pero en la proyección es que si uno tira estos números en el tiempo, nosotros debiéramos estar en condiciones de ganar en primera y en segunda vuelta. Bien, gracias Fernando. Han levantado la mano la compañera Juli Gómez de Perú y el compañero Gabriel Pérez de Mendoza. Así que pueden hacer sus preguntas. Compañera Juli. Gracias, buenas tardes. Soy
Yuli Gómez Silva, soy miembro de la Comisión de Mujeres del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. A nosotros nos agrada mucho la idea de ver la candidatura de la compañera Yanel Jara. Es indudable que los tiempos son difíciles y la derecha y la peor, la más cavernaria, azota con fuerza, de tal suerte que creo que si tenemos claro estos espacios de jóvenes, mujeres y sectores populares, muchas veces es más fácil llegar con un discurso de mujeres, ¿no? Es menos confrontacional, pero a la vez me parece que podría tener mejores resultados. Yo vi un video hace un par de días de Yanel, donde centraba una intervención en la necesidad de sintonizar, sintonizar con la gente, ¿no es cierto? Pero a la vez también en la necesidad de haberse preparado para gobernar. Creo que estos dos elementos son fundamentales. Nosotros acá en el Perú venimos trabajando, tenemos elecciones el próximo año. Este 2 de agosto se cierran las inscripciones de las alianzas, 43 partidos, imagínense. Es impresionante y de todos los matices, ¿no? Sin embargo, nosotros venimos centrando la alianza en querer em, trabajar por un cambio de constitución, por irnos por una constituyente. Y se nos cae esa alianza de los cuatro o cinco partidos que estamos de izquierda y centro izquierda. El centro izquierda no quiere cambiar la constitución, ¿verdad? Entonces, en todo caso, habría que reconocer que es válido ir avanzando, ¿no es cierto?, con las coincidencias y ir construyendo ese camino. No es fácil, es largo, pero bueno, procuremos que sea lo menos largo posible, ¿verdad? En todo caso, vemos con expectativa y con buenos ojos la candidatura de la compañera Janet. Gracias. Gracias a usted, compañera. Gabriel, Ahí está. Sí, preguntarle soy Gabriel Pérez, acá de Mendoza. Eh, preguntarle a Carmona eh, respecto de esta lucha que vienen sosteniendo las comunidades a lo largo de todo lo que es la cadena vertebral de Sudamérica, que es la cordillera de los Andes. Y con respecto a la megaminería, el extractivismo y el avance, acá en Argentina tenemos una lucha cuerpo a cuerpo todos los días por la defensa del agua. También hubieron en Mendoza marchas importantísimas en defensa de la 7722, que es la ley protectora del agua, en contra de la modificación de esa ley que pretendieron hacer. Por el lado de Chile, digamos, tanto el partido como la coalición que representa a Janet Jara han tomado nota de esto o han tomado algunas demandas para incorporarlas al programa de gobierno. ¿Qué hay hecho al respecto? Sí, a ver, en términos de medio ambiente hay muchos elementos. Nosotros tenemos un equipo de personas vinculadas a los demandas y a los derechos, o sea, a las demandas medioambientales y a los movimientos medioambientales que están trabajando con nosotros y están incorporados dentro del programa. Yo no diría que tan centralmente. ¿Ah? Es decir, hoy día los movimientos medioambientales no concitan. A ver, para ir un poco más atrás, uno de los efectos que tuvo la pérdida del plebiscito o sea, del 4 de septiembre del 2022 en Chile es que la mayor parte de los movimientos sociales se fue hacia adentro, se volvió a mirarse hacia adentro, dejó de salir a la sociedad, porque de alguna manera ese plebiscito contenía sus demandas históricas y las rechazaron y fueron todas rechazadas. Entonces,
tuvieron que volver a mirarse hacia adentro yo diría por dos razones. Una, porque en el fondo quedaron muy golpeados socialmente, porque ya habían sido rechazadas su idea. Y segundo, y eso en el fondo los impulsó a dejar de salir a la sociedad, a movilizarse y volvieron como a discutir en sus propios circuitos y con muy poca movilización. Y segundo, porque yo creo que también tienen y yo creo que muchos movimientos sociales están en lo mismo, están haciendo la reflexión de qué es lo que no lograron ver o no logramos ver que terminó en esta derrota. Entonces, reformular sus propuestas, volver a discutirla. eh, entonces, hay ahí una situación que es bastante transversal, o sea, el movimiento sindical, el movimiento feminista, el movimiento medioambiental, el movimiento estudiantil, están muy apagados después de septiembre del 2022 y están si bien existen, pero existen siempre más bien en torno a sus circuitos. De hecho, en Chile llevamos 4 años sin una movilización social que uno pueda considerar de una magnitud o de una relevancia importante, o sea, que vaya a impulsar cambios. Han habido algunas movilizaciones muy acotadas en torno a a la negociación del sector público, pero no una movilización que interpela al gobierno ni a la sociedad por alguna demanda que sea transversal. Entonces, yo diría que estamos viviendo como un repliegue del movimiento social. Y todavía no logro, yo al menos no logro percibir que eso se vaya a revertir en el corto plazo. Bien, muchas gracias. Bien, yo quería hacer el tema comunicacional, que creo que juega siempre un papel muy importante, pero fue particularmente interesante la forma en que lo abordó la campaña de Janet Jara. Yo creo que más allá de las decisiones eh, partidarias, que indudablemente tienen un peso, pero también sus características personales, creo que también tuvieron un rol importante en la campaña electoral para las primarias. No sé si en esto hay algunos elementos que nos puedas aportar, Hugo, para conocer. Germán, quizás le podés dejar la pregunta pendiente y hay dos pedidos de palabra, Ah, así bueno, juntamos preguntas, si te parece. sí, sí, perfecto. No había visto lo. Está Juan Brito y Carlos Garcés en ese orden. Bueno, pueden hacer las preguntas o comentarios, compañeros. Bien, gracias. Bueno, los saludo a nombre del Centro de Estudios de la Realidad Peruana Patria. Eh, Saludamos Gracias. evidentemente el triunfo en las elecciones primarias de la compañera Janet Jara. Mi pregunta sería, eh, ¿cuál o cómo sería la política internacional de un gobierno encabezado por la compañera Janet Jara, tomando en cuenta algunas posiciones sui generis, ¿no?, del actual presidente Boric? Esa sería mi pregunta en concreto. Gracias. Gracias a usted. Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ya, bueno, primero que todo, agradecer la posibilidad de participar en esta instancia junto con compañeros de otros lugares de la patria latinoamericana. Mi nombre es Carlos Garcés, yo soy profesor de escuela secundaria acá en Chile y a través del compañero Leyens estamos en contacto con algunas organizaciones. Bueno, interesante el comentario que se hace y la coyuntura que tenemos en este momento en Chile, que resulta como bien especial de que haya una compañera del Partido Comunista encabezando una coalición de gobierno que claramente
digamos, por mucho que se hable del anticomunismo y eso, hay que considerar que el Partido Comunista está en una alianza, o sea, no es que obviamente va a significar un gobierno exclusivamente del Partido Comunista. Y respecto a lo que comentaba el compañero Carmona de que las luchas están un poco apagadas, bueno, la verdad es que yo creo que hay que buscar un aprendizaje porque creo que cuando las luchas son demasiado separadas se produce el problema. Porque yo, en mi opinión, creo que la lucha fundamental y en lo que determina la doctrina marxista es la contradicción capital-trabajo. Entonces muchas veces como que nos perdemos en las luchas que pueden ser muy legítimas, que son muy específicas, justamente como la lucha de las comunidades LGTBQ+, de los grupos indígenas, etcétera. Entonces yo creo que hay que aprender un poco de que la lucha es del pueblo en su conjunto. Y ahí es donde creo que hay que volver a poner el acento para que si hay un gobierno que encabece la compañera Jara, tenga el apoyo y el respaldo popular y que impulse los cambios más allá de la institucionalidad burguesa neoliberal. Gracias, compañero Carlos. ¿Alguien más quiere hacer alguna Sí, ahí está otra Marco pregunta? Cónsolo. Marco Ujú, Cónsolo te ha pedido. perfecto. Hola, un abrazo a todas y todos y muchas gracias por esta oportunidad. En particular, un abrazo a Julio y, y bueno, y a Beatriz. Yo soy italiano, soy un compañero italiano, trabajo con el Partido de la Izquierda Europea, algunos me conocen, pero bueno, no viene al tema. Dos cosas. Primero, el fenómeno chileno me parece a mí bastante interesante por el hecho que la derecha en este momento está dividida en tres pedazos, lo cual, digamos, es una buena noticia por el momento. Pero quisiera pedirle a los compañeros, a Carmona y a Hugo, etcétera, un poco la caracterización de estos tres pedazos de derecha, porque si por un lado es cierto que es un fenómeno mundial que la ultra se está comiendo, digamos, la derecha tradicional, lo cual está pasando también en Chile, pero por otro lado, digamos, hay una movida en noticia de hoy que obviamente ellos están tratando de montar una lista única, cosa que por supuesto la compañera Jara está empujando y el partido está empujando también, digamos, de este lado. Entonces, por un lado, digamos, esta reflexión y por otro lado, la pregunta es cómo se piensa enfrentar o cómo la ven. Es decir, la derecha va a llegar a una candidatura, digamos, a una lista única, no a candidatura única, porque no me parece que hay condiciones. Y en caso de que llegue ahí, digamos, ¿cuál sería la estrategia mejor para poderla enfrentar, más allá de la lista única, digamos, de la izquierda o del centro izquierda, etcétera? Eso. Gracias. Bien, gracias, compañero. ¿Alguna otra intervención? Yo quería plantear también otra consulta, porque si es la coalición Unidad por Chile, agrupa a la mayoría de las fuerzas de izquierda y centro izquierda, hay algunos otros sectores progresistas o de centro que también están trabajando para presentar candidaturas. Recordemos que el cierre para la presentación de candidatura a presidente en Chile van a ser en agosto, creo que es el cierre para la presentación de las candidaturas. Así que hay algunos sectores que están recolectando firmas. Por ejemplo, aparece Marco Enrique Ominami, también con la intención de disputar un cierto sector del centro, centro izquierda, aparentemente centro progresista, y así también de centro derecha, ¿no? Por quinta vez se pretende presentar Marco Enrique Ominami. ¿Cuáles son las perspectivas de que aparezcan otros sectores a disputar ese espacio político que hasta ahora solamente representaba la coalición Unidad por Chile? Así que le damos la palabra a Fernando porque tiene que irse a una reunión en un ratito, así que le damos la palabra a él y después Hugo también, si quiere, puede completar
y yo creo que ya iríamos redondeando para cerrar este primer encuentro para tratar de comprender mejor la situación política en Chile luego del triunfo de Janet Jara. Ya, sí, me disculpo, pero tenía, tengo agendada una reunión en unos minutos más, entonces voy a contestar rápidamente lo que pueda. No, me Sí, disculpo sí. si es que no logro dejarlo satisfecho. Podemos armar otro Zoom otro día, yo disponible siempre. Eh, Mira, sobre la irrupción de nuevas candidaturas, sí, sí, hay una dinámica en el sistema político chileno de que las candidaturas presidenciales de primera vuelta son muy, o sea, entran muchos candidatos que recolectan firmas, ¿no? Que recolectan firmas en la ciudadanía, se dedican varios meses a hacerlo y logran entrar. Lo último que supe, pero tampoco lo sigo muy de cerca, es que Marco le faltan firmas, le faltan altas firmas. Creo que está pegado en ya 10.000 firmas y no sé si va a poder recolectarla. Ahora, capaz que lo haga, ¿no? Yo no quiero descartarlo, pero le falta como un mes para poder reunir esas firmas y el 18 de agosto más tardar debiera inscribirse. Después el CERVEL lo que hace es una revisión de las firmas y valida las candidaturas. Entonces, Son hasta que treinta y eso, cinco Claro. mil. claro, y lleva 10.000. Y la última vez que supe que darse hace. Entonces, no sé, no tengo tan claro que lo logre, pero si no lo logra él, van a haber otros candidatos. O sea, yo daría por hecho que van a haber candidatos tanto a la izquierda, al centro y a la derecha que van a venir por fuera del sistema político. El efecto sobre eso debiera ser no tan notorio para nosotros porque vamos a pasar igual. O sea, ¿cuál sería el único momento, diría yo, que esto podría significar un problema? Es si la derecha no tuviera tres candidaturas. Es decir, por alguna razón que desconozco, se bajaran dos candidatos y quedara un candidato o candidata a la derecha. Eso podría, esas candidaturas más pequeñas pondrían en peligro que hubiera una segunda vuelta. ¿Ya? Pero nada hace pensar que eso sea así. Hasta el momento la derecha va a llevar tres o al menos dos candidaturas y por lo tanto la segunda vuelta está garantizada. Hasta hace 2 meses lo único que se discutía era si la segunda vuelta iba a ser entre los candidatos de la derecha, que era lo que nos decían a nosotros cuando levantamos nuestra candidatura, es que si Janet ganaba iban a pasar dos candidatos de derecha y por lo tanto íbamos a hacer un desastre. Hoy día todo indica que la segunda vuelta va a ser entre Janet y una candidatura de derecha. Entonces, yo no creo, o sea, me parece súper legítimo que se levanten estas candidaturas, porque además para eso existen estos mecanismos, para ocuparlo. Eh, pero creo que los efectos sobre el resultado de la primera vuelta no van a ser tan notables. En algún momento Marco Enrique ha logrado sacar 20%, en otros momentos 10%, creo que la última vez sacó un 5%. Parisi también sacó 10%, o sea, tienen un efecto, ¿no? Que no quiero disminuirlo, pueden llegar a sacar un 15%, un 20% entre todos ellos, pero no alteran o no han logrado alterar al menos, y yo creo que tampoco lo van a hacer esta vez, el orden de llegada, es decir, alguien de derecha y alguien de la centro izquierda que finalmente terminan disputando la segunda vuelta. Así que yo me imagino que eso va a ocurrir y me parece además muy bien por la democracia chilena que haya la mayor cantidad de candidaturas. Eh, bueno, y sobre la derecha, si la derecha está difícil que no logren que lleguen a una candidatura. La derecha representada en republicanos y el nacional libertario es una derecha muy reivindicativa de la ultraderecha, a los que le parece que la otra derecha es un poco tibia o muy tibia, y no tienen interés en mezclarse con ellos porque perciben que se van a diluir como opción política. Entonces ellos son muy fundamentalistas de su idea. Y yo creo que eso los va a obligar a llevar a tener las tres candidaturas en agosto. Entonces yo dificulto que logren tener la capacidad estratégica de unirse en una sola candidatura. Pero me puedo equivocar. Eh,
Eso, y sobre la política internacional de Janet, yo no me gustaría pronunciarme porque en realidad no me queda claro cuál va a ser. O sea, no, yo no he discutido con ella ni he escuchado pronunciamientos, pero hay algunos pronunciamientos. Está a favor de meterse al BRICS. Yo creo que está a favor de las sanciones que se le puedan imponer a Israel, la- que se consideren sanciones importantes a Israel. Está muy en contra de las políticas arancelarias de Estados Unidos, va a seguir llevando relaciones de cerca con China. Y en el marco latinoamericano, yo creo que allá es más difuso, o sea, no, no sabría qué va a hacer en cada caso los países latinoamericanos, pero sí me parece que va a tener una política consistente con el respeto de las democracias y los derechos humanos. Entonces, más que eso, no quisiera profundizar porque creo que ya son definiciones que tiene que hacer ella, que todavía no hace, que yo no quisiera ni adelantar ni apurar. Eso. Les doy las gracias a todos, me disculpo por tener que irme tan apresuradamente. Muchas gracias por la invitación y cualquier otro día que me quieran invitar, yo estoy súper disponible. Gracias a Chao, usted, chao. compañero. Chao, chao. Muchas Que les vaya gracias, bien. Fernando. Chao. Eh, Hugo quiere aportar algunos elementos para. Si no, lo primero que creo que lo había preguntado Germán respecto a la cuestión Sí, comunicacional es que, bueno, hubo características específicas de Janet Jara, que tenía un discurso eh, de mucha empatía, de mucha cercanía, de mucha claridad. eh, eh, Hablaba de manera muy sencilla, eh, creo que lo dije muy precisa, y apuntaba sobre todo a cuestiones bien concretas. No entraba mucho en análisis político muy rebuscados o algunos dicen ideologizados. A mí no comparto ese término. Por mucho que hable sencillo, está hablando desde una postura ideológica, ¿no? Entonces, pero ella logró comunicarse de una manera muy directa, muy cercana, como decía, y muy clara con la gente. Eso apuntaba a temas muy específicos. Ahora, en la televisión, yo sé que en la izquierda a veces esas cosas no se comparten mucho o no agradan mucho, pero bueno, ella usó mucho el humor, usó mucho la ironía, bueno, en muchas oportunidades bailó, contó chistes, hizo chistes hacia el Partido Comunista. Por ejemplo, le preguntaron si tenía, en un programa de televisión que es muy visto, le preguntaron si ella tendría como pareja a alguien que no fuera comunista. Entonces ella contestó, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, ¿no? Entonces le preguntaron eso y dice, no, es que Lautaro no me deja, pero se rió. Entonces eso lo repitió mucho, ¿no? Lo otro es que no entró directamente en cuestiones confrontacionales. Por ejemplo, Carolina Toá en un momento dijo que a Chile no le haría bien un gobierno con una presidenta comunista. No lo dijo que era un gobierno comunista, y además dijo que en todo el mundo los gobiernos comunistas habían llevado la inestabilidad y la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ella no entró directamente a contestarle. Claro, algunos dirigentes comunistas le preguntaron a Carolina Toá si estaba pensando en China o en Vietnam, ¿no? Respecto a que los comunistas. Entonces, también eh, Janet Jara aceptó ir prácticamente a todos los programas de radio y televisión, y eso le dio oportunidad de, por ejemplo, llegar a regiones, no estar tan centralizada en Santiago. Hay varios analistas políticos, algunos sociólogos que han hablado que es un fenómeno comunicacional y lo han comparado con Michelle Bachelet, que todas y todos ustedes deben acordarse de ella, en el sentido de la familiaridad de su contacto, etcétera, ¿no? Y bueno, eso se ha marcado como un atributo comunicacional. Lo otro es que
fue un éxito el trabajo de campaña en las redes sociales. Estuvo a cargo de gente que sabe el asunto, jóvenes. Entonces usaron una estética y una gráfica y una gramática que sintonizaba mucho, sobre todo con los jóvenes. Eso fue muy, también incidió mucho comunicacionalmente. Eh, yo sí diría que un déficit, pero es un déficit menor, porque los medios alternativos de izquierda no tenemos mucho alcance, pero se nos repite que a nosotros nos dejan un poco de lado. Eh, y yo pienso que hay que insistir en toda América Latina con los liderazgos de izquierda de que no dejen de lado los medios propios, los medios de izquierda, los medios alternativos. Pero bueno, aquí había una apuesta también a una masificación buscar la masificación de los votos y es lo que viene, ¿no? El equipo comunicacional que vaya a armar seguramente va a haber una prioridad por profesionales, productoras que le puedan aportar a la campaña. Y lo último, solo como dato, eso que hablan de las otras candidaturas, bueno, lo que algo mencionó Fernando, ustedes hablan de Marco Enrique Ominami. Yo creo que a mí me ha tocado varios Zoom con gente de América Latina y todos hablan de Marco Enrique Ominami. Yo creo que Marco Enrique Ominami tiene mucha relación en América Latina, pero entonces por eso yo tiendo a pensar que hablan mucho de él. Pero aquí, por ejemplo, hay un dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artés, que ya ha sido candidato a la presidencia y que se está acercando a las 3.000, a las 35.000 firmas. Tiene más firmas que Marco Enrique. Entonces ahí podría haber una candidatura, como decía Fernando, de un sector de izquierda, ¿no? Luego hay aquí una alianza de unos partidos de izquierda, aquí se le define como izquierda no oficial, que no están en el conglomerado oficialista, son de alguna manera opositores al gobierno de Boris. Ahí está el Partido Popular, el Partido Igualdad, el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, y ellos tienen una alianza y es posible que levanten una candidatura presidencial o apoyen alguna candidatura presidencial que hoy podría empezar a juntar firmas. De esos partidos de izquierda no oficial, el único que ha manifestado cierto acercamiento hacia Yanel Jara es el Partido Popular. Los demás no han tenido y ahí podría surgir alguna candidatura más de izquierda. Ellos no están apoyando, por cierto, a Marco Enrique Ominami. Y bueno, ya hay unas candidaturas que están buscando también llegar a las 35.000 firmas que son identificados como de centro derecha o socialdemócratas liberales, que en un momento determinado, si lograran juntar las firmas, puede que un sector de la democracia cristiana los pueda apoyar, porque hoy la democracia cristiana está quebrada respecto a esto. O sea, hay dos senadores demócratas cristianos, un par de diputados, alcaldesas y alcaldes de la democracia cristiana que ya explicitaron su apoyo a Yanel Jara. Pero el presidente de la democracia cristiana y otros sectores están diciendo que no la van a apoyar. Entonces, esos sectores podrían eventualmente respaldar alguna de estas candidaturas de centro derecha o de centro, que yo por lo menos no comparto como esa arquitectura realmente de la política, pero la democracia cristiana o un sector podría apoyar alguna de esas candidaturas. Entonces, eso es algo que está por verse, pero puede que tengamos la candidatura de Yanez Jara, la candidatura de la derecha más tradicional, los dos de centro derecha y podría haber uno más candidatos que juegan como independientes, aparte de los partidos políticos, las coaliciones más formales. Y algo que dijo Fernando, pero para darle el dato, con voto obligatorio, nosotros estamos votando entre 5 y 6 millones de personas que no votaron en la elección anterior. Y esa gente todos los estudios señalan que no hay claridad de para dónde va ese voto.
no hay claridad de dónde va ese voto y podría definir la elección presidencial. Entonces, también la campaña de Janet Jara se está insistiendo mucho en que tiene que apuntar a ese sector. Para que ustedes hagan una idea, se dice que la votación de Boris, la votación llamada dura, está entre el 25 y el 30%. Con eso no se gana. Hasta se puede perder en primera vuelta. Entonces, bueno, y la extrema derecha, todo el trabajo que está haciendo es hacia ese sector, hacia esos 5 o 6 millones. Creo que alguien hacía una pregunta y es como lo que ha ocurrido en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Aquí la extrema derecha está hablando del orden, está hablando de la seguridad, está hablando del crecimiento económico, está hablando de los derechos individuales, y eso cala, ¿no? Eso cala. Entonces, por ejemplo, el tema de, aquí se está discutiendo ahora el proyecto de la eutanasia, el proyecto del aborto legal, etcétera, y la extrema derecha le dice a la gente, si usted lo que necesita es tener un buen sueldo, ser un buen emprendedor, ganar dinero, estabilizarse, ¿cómo vamos a estar preocupados de la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, ahora Janet Jara tampoco ha enganchado en eso, como lo decía Fernando, está también en temas muy concretos, muy precisos. Pero la extrema derecha, bueno, tuvieron uno de los candidatos, Johannes Kaiser, hizo su presentación de campaña el sábado y dijo cosas como que Janet Jara era Michelle Bachelet con esteroides, para que se vayan dando cuenten una idea. Cantó la tercera estrofa del himno nacional que se cantaba en la dictadura, que hace 30 años no se cantaba. Estuvo de invitado junto a él a Claudio Crespo, que es el oficial de Carabineros procesado porque dejó ciego a Gustavo Gatica, un estudiante en el estallido social. Él lo llevó, es un tipo juzgado por violación, haber dejado a un joven ciego, lo presentó como un héroe. Bueno, yo sé que no es muy grato decir esto, pero ese personaje tiene alguna base electoral y a alguna gente le hace sentido. Entonces, eh, yo creo que, claro, estamos viviendo un proceso electoral, pero yo creo que todas y todos ustedes lo saben mejor que yo, al final también aquí empezamos a ver la batalla cultural de años, la batalla ideológica y cómo al momento electoral todas esas cosas emergen, ¿no? Y nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestras deficiencias y de otras potencialidades. Eso podría decir así, rápidamente. Muy bien, muchas gracias Hugo y bueno, agradecemos a todas y todos ustedes que han tenido la amabilidad de conectarse y poder participar en este primer conversatorio para analizar el desarrollo del proceso político electoral en Chile. Creo que en su última intervención Hugo planteó varios elementos importantes que nos permiten acercar más a una noción de la magnitud que tiene la confrontación político-electoral en Chile. No pasa solamente por el tema de los votos, sino que abarca muchos otros factores. Por eso decíamos al inicio que se desarrollaba esta candidatura de Janet Jara, encabezando la coalición de izquierda, de centro izquierda, se da en un contexto bastante adverso, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso quisimos eh, que se aportaran más elementos para tratar de comprender en todas sus dimensiones este proceso. Creo que algunos logramos eh, captar hoy y esperamos que poder seguir prontamente con algún otro encuentro para seguir intercambiando opiniones, ideas, iniciativas. Agradecemos especialmente a la compañeros del Perú que se han conectado, bueno, y a todos los compañeros de la FICIB, de la Corriente Política de Izquierda, del Comité de Solidaridad y otros espacios que han estado presentes.
mandamos un abrazo grande y este video va a ser subido a la página de YouTube de la FICIP y también lo reenviaremos individualmente a quienes lo soliciten. Hasta pronto, compañeros. Hasta pronto. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todas, a todos. Muy buen debate, buen aprendizaje. Nos estamos viendo pronto. Adiós. Hasta Adiós. luego, Gracias. compañeros. Adiós, compañeros. Muy bueno. Hasta luego.